quiero partir diciendo una gran verdad. Y una gran verdad que no vamos a discutir. Y la gran verdad que voy a señalar es que Dios tiene completa y absoluta autoridad sobre nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor puede decirnos, y así lo ha hecho, este es tu deber. Nosotros debemos obedecer porque Dios lo dice y punto. Eso está perfectamente bien para nosotros que conocemos al Señor. Probablemente para el mundo está perfectamente mal. Pero Dios es nuestro creador y Él es soberano y por tanto tiene derecho y autoridad para imponer leyes sobre nosotros, y no solo imponernos las leyes, tiene el derecho y la autoridad para ordenarlos que las cumplamos. Pero no solo el Señor habla así, otras veces Dios advierte a su pueblo, señalando las graves consecuencias que acarrea su desobediencia. En otras les da razones que se basan en la historia de la salvación del pueblo, y les recuerda que Él los libró de la esclavitud de Egipto y de muchos otros males. Y en el Nuevo Testamento también aparece como Dios nos motiva a obedecer, por una razón maravillosa, que es decirnos que obedezcamos porque el Espíritu Santo mora en nosotros, como dice Pablo, cuando dice si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En el versículo que se leyó de Jeremías, Dios le habla a un pueblo rebelde y le habla por medio del profeta, quien vivió durante toda la caída de Jerusalén y vivió y vio toda la tragedia. En el contexto del pasaje, Dios advierte al pueblo de Judá lo que les va a suceder por su desobediencia. Pero en medio de estas advertencias, Él le revela que su corazón, que su misericordioso y maravilloso corazón, está dispuesto a perdonarlos. El versículo 8 de ese mismo capítulo dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Y de ahí encontramos este verso 16 que leímos y que dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas, mas dijeron, no andaremos. Mire, fijémonos que aunque Dios puede ordenarles cualquier cosa que Él desee, les habla dándoles un buen consejo. La imagen detrás es la de un viajero que está perdido, tratando de ver por dónde debe ir, cuál es la ruta correcta que debe seguir. Y él le dice, el Señor les dice, no sigas adelante, párate un momentito, mira la alternativa, las diversas rutas a seguir. ¿Cuál será la ruta correcta? Y Dios le da un consejo, que es el consejo de hoy día. Preguntar por las sendas antiguas. Miren, el objeto de este mensaje hoy día no es que hagamos una teología sobre todo lo que implica las sendas antiguas, sino tratar de entenderlas con su sentido más literal, ¿ya? Y el pasaje reconoce, no dice que todas las sendas antiguas son todas buenas y que cualquier senda nueva es toda mala. No está diciendo eso, para que no tengamos... A veces podríamos pensar que el pasado fue perfecto y lo correcto es repetirlo, pero eso no es lo que dice el pasaje. A ver, quizás lo único que sí es absolutamente perfecto en el pasado es la música, pero bueno, no es el objeto de este mensaje, sino que la palabra del Señor. Y acá lo que nos dice el pasaje es preguntar por las sendas antiguas. Pregunta acerca de cómo nuestros padres espirituales del pasado
pensaron, actuaron y vivieron según la palabra de Dios, según la ley de Moisés. Y analicemos cuál es lo bueno que hicieron, y entonces andemos por ese camino. Ese es el objetivo. Pero no debemos pensar que el criterio para determinar el camino es lo que yo crea que es el camino. No es así. Ya Dios les había revelado que por medio de la ley y de los profetas, cuál es el camino que debían seguir. Y así, en el verso 19 dice, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y Dios les da un motivo para así hacerlo. Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Es decir, cuando encontramos el camino, encontramos descanso para nuestra alma. Y veremos que en ese sentido Dios es un santuario para nosotros, un lugar de refugio. Y aquí hay una gran verdad que surge. Solo hay paz cuando obedecemos la palabra de Dios. Bueno, y ese es el objetivo. Detengámonos, miremos y busquemos esas sendas antiguas que nos permitirán hallar al Señor para poder descansar en Él. En este contexto, uno podría pensar que si he hablado de sendas antiguas y si he hablado de padres espirituales, voy a hablar de los reformadores originales, por denominarlos de alguna manera, hablar de Lutero, hablar de Calvino, hablar de John Knox o de muchos otros. Pero miren, yo quiero ocupar este concepto de mirar las sendas antiguas para que enfoquemos nuestra visión en un grupo de cristianos. Un grupo de cristianos a los que se le llamó puritanos, y particularmente los puritanos ingleses. ¿Quiénes son ellos? Si usted no los conoce, son lejanos hermanos en el tiempo, pero cercanos hermanos en Cristo, que construyeron una de las obras monumentales del cristianismo, que fue la Confesión de Fe de Westminster. E hicieron muchas cosas más, pero quiero enfocarlo en eso para que sepamos de quién estamos hablando. Y permítanme aquí hacer un pequeño paréntesis de historia. El asentamiento de la Reforma en Inglaterra no fue sencillo, fue difícil. El origen, incluso, esto lo vamos a hablar entre nosotros, no le vamos a contar a nuestros hermanos anglicanos, pero fue hasta un poco espurio, con las veleidades y las atrocidades del rey Enrique VIII. Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica de Roma, ustedes saben, quería divorciarse, quería casarse con otra mujer, la Iglesia Católica no se lo permitió, había problemas políticos, etc. Entonces con Enrique VIII empieza a surgir una suerte de recepción de estas ideas de la Reforma. Pero al poco tiempo, la Iglesia Católica de Roma reconquista el poder a través de la reina María Tudor. Un subparéntesis, María Tudor era llamada María la Sanguinaria, o también en inglés Bloody Mary. Así que cuidado cuando pidan ese cóctel, el Bloody Mary. Bueno, en este orden de cosas se hace necesario trabajar decididamente por el establecimiento de la reforma en Inglaterra y por el desarrollo de una verdadera piedad personal de los reformados, porque en ese momento, en este surgimiento, no existía, había ministros sin educación teológica, pobre piedad espiritual, ninguna disciplina eclesiástica, muchos residuos del catolicismo romano en la adoración y en la forma de gobierno. Y allí surgen este grupo de ministros que procuraron purificar a la Iglesia de Inglaterra de tales males. Por esto,
ellos fueron llamados puritanos, pero no fueron llamados puritanos de buena manera, sino que fueron los ministros anglicanos los que llamaron puritanos en tono de burla. Algo parecido a lo que sucedió en el siglo XIX, siglo XX, cuando se utilizó el concepto de canutos para denominar a los evangélicos. Pues bien, ¿quién eran estos ministros que los estoy hablando, estos ministros puritanos? Eran pastores ingleses que estudiaron, la inmensa mayoría de ellos, en las mejores universidades. Mire, le voy a nombrar dos: Oxford y Cambridge. Eran pastores verdaderamente preparados y que se dieron la tarea no solo de enseñar la teología de la Reforma según la aprendieron de los reformadores, sino de estudiar cómo Dios obra en el corazón de su pueblo para santificarlos. ¿Cuál era la meta de ellos? La meta de ellos era ayudar a cada creyente a glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. En su trabajo, fueran carpinteros, maestros, en sus vidas familiares como esposos, esposas, hijos, etc. Este era el sueño, este era el ideal de estos ministros puritanos, que cada familia fuera una pequeña iglesia, donde todos los días se leyera la Biblia, se orara, se cantaran salmos y se catequizara a cada miembro de la familia. En este sueño de los puritanos creo que todos estamos al debe. No eran perfectos, eso sí, aquí la idea mía no es venir a presentarle a un grupo de hombres perfectos porque no existen. A veces perdían la paciencia cuando no lograban convencer. Algunos tenían ciertas tendencias que podríamos denominar polarizantes. Pero a pesar de eso, destacan nombres maravillosos en este trabajo de teología puritana. John Owen, Goodwin, Thomas Watson, Ezekiel Hopkins, Richard Baxter, Jeremías Burroughs, etc. Algunos han llegado a contar hasta más o menos 2000 de estos ministros, 2000 de estos grandes luchadores. Y ellos, hermano, ¿cuál es mi objetivo hoy día? Mostrar que este grupo, que surge en momentos tan difíciles, cuando hay una iglesia que está corrompida por todos los males que traía la iglesia católica de Roma y los que traía esta nueva iglesia que se forjaba en Inglaterra, que más que surgir por fines espirituales, había surgido por fines bastante mundanos. Ellos son los que se dedican a trabajar en esos momentos tan difíciles y logran cosas tan maravillosas. Y nosotros podemos heredar de ellos uno, por ejemplo, los estándares de Westminster, la confesión de fe de Westminster. Y les voy a decir algo, espero no sorprenderlos, pero la confesión de fe de Westminster es nuestra confesión de fe. Es una de las confesiones de la fe a la que adscribe en sus estatutos nuestra iglesia. En ella, aproximadamente 100 ministros participaron en la creación de la misma. Se tardaron más de 6 años y no fue en un periodo fácil, fueron más de 6 años durante la Guerra Civil Inglesa. Y el objeto, el fruto de su trabajo, nos deja posiblemente la mejor confesión reformada jamás escrita, que es abrazada no solo por presbiterianos, hay iglesias congregacionalistas que la abrazan, iglesias bautistas que la abrazan, y hasta el día de hoy es un testimonio de esta unidad dentro de la diversidad que es el mundo reformado. ¿Cómo uno no se va a sorprender con la precisión, la profundidad y el rigor bíblico de las preguntas y respuestas del Catecismo Menor,
que está diseñada para educar a niños y a gente nueva en la fe. Por ejemplo, esto es muy típico cuando se pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Esta es la pregunta y respuesta número 1 de ese catecismo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Esto deberíamos nosotros sabernos de memoria. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y la pregunta y respuesta número 4, ¿qué es Dios? Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, en poder, sabiduría, santidad, justicia, verdad y bondad. ¡Qué maravilla! Eso es parte de lo que estos ministros nos dejaron. Y nos dejaron, además de eso, una increíble literatura evangelística, pastoral, de vida diaria, de vida práctica. Algunos llegan a decir que ninguna generación, grupo de cristianos en la historia, ha dejado un cúmulo, un acervo de esta literatura tan prolífica y tan profunda. Paul Washer dice, es con la más grande urgencia que motivo a los jóvenes cristianos a leer a los puritanos. De los escritos de ellos y del ejemplo de sus vidas hay mucho que podemos aprender. Hay varias sendas antiguas que los puritanos ingleses trazaron y que nos pueden ayudar. Y hoy día quiero invitarlo a ver cuáles son algunas de esas sendas antiguas. Y hermano, cuando uno va a las sendas antiguas, vuelve a la verdad. Aquí uno no descubre cosas increíbles, cómo se nos pasaron, hoy nuevas interpretaciones bíblicas distintas a las que han hecho miles de teólogos. No se trata de eso. Cuando uno vuelve a las sendas antiguas, uno se da cuenta que vuelve a la verdad de Perogrullo. ¿En qué nos ayudaron? ¿Cuáles fueron esas sendas antiguas? 1. Una visión integral de la vida cristiana. Algunos autores hablan aquí de una visión holística de la vida cristiana. Se los debo decir. A mí no me gusta mucho la palabra holística, es por todo lo que se ocupa. Cuestiones más místicas y cosas así. Yo prefiero hablar de una visión integral. ¿Y qué significa eso? Significa que la vida cristiana es un todo. O por decirlo de otra manera, la vida solo puede ser una vida cristiana. No debemos separar ningún área de nuestra vida del poder santificador de Dios. Ejemplo, uno ha conocido personas que son excelentes en su trabajo, grandes líderes en su trabajo, honestos, que son un ejemplo para sus compañeros. Pero uno se sorprende de sus debilidades y de los problemas familiares que ellos acarrean. Por decirlo así, líderes entre sus compañeros, pero neófitos en la guía de una familia. O puede ser al revés. En esto, los ministros puritanos nos pueden ayudar a ver en la práctica lo que es una visión integral. Toda nuestra vida le pertenece a Dios. Cuando Pablo dice que Él compró nuestra vida con la sangre de Cristo, ¿está diciendo que compró una parte de nuestra vida? ¿O nos está diciendo que compró toda nuestra vida con la sangre de Cristo? Debemos procurar, entonces, en la vida práctica, lo que Pablo después nos enseña, capítulos después de lo que acabo de decir,
cuando dice una frase que parece muy simple. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No hay nada trivial en nuestra vida. No hay nada trivial en ninguna vida fuera del poder santificador de Dios. No importa lo que usted esté haciendo. En su trabajo y el trabajo que sea, todo lo que haga debemos hacerlo para el Señor. Es que mi jefe me explota. Es que mi jefe me paga poco. Por lo tanto, no trabajo, trabajo mal, trabajo menos, me robo las cosas del trabajo, un robo hormiga. Hermanos, todo se hace para Dios. Y es difícil. Y aquí yo parto diciéndolo desde uno, de la vida de uno. A veces es muy difícil porque uno choca con sus propios dolores, con su propia experiencia y le cuesta ver que todo lo que está haciendo es para el Señor. Y esto, lo debo decir, es uno de los pilares que enseñaron y que enseñan en sus textos los puritanos. ¿Es una verdad nueva? ¿Es algo que estamos descubriendo hoy día? No. Volvemos a la senda antigua para ver esta verdad que es de perogrullo. 2. La total suficiencia de las escrituras. Los puritanos ingleses eran maestros de la palabra de Dios. La leían, la estudiaban, la memorizaban, la meditaban y buscaban la dirección del Espíritu Santo por medio de ella. Si había alguna duda sobre qué hacer, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se debe corregir a un hijo rebelde? Ellos iban a la palabra de Dios a buscar dirección en la fuente misma de la sabiduría, la divina. Iban a los versículos, leían lo que el Señor había dicho sobre ese tema y con eso sacaban conclusiones. Por ejemplo, iban a Efesios y decía, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Iban a la palabra, porque probablemente si uno no va a la palabra o solo la mira por encima, como padres, nos quedamos en aquellos versículos que le dicen a los hijos que deben obedecernos a nosotros los padres. Pero resulta que el Señor en su infinita sabiduría también nos entrega este consejo. Y es un consejo, miren, probablemente ni escuchando a Pilar Sordo, ni leyendo a Pablo Coelho, ni a ninguno de estos otros, entre comillas, próceres de una sabiduría mundana, nos podrían haber dicho en tan pocas palabras algo que es fundamental en la crianza de los hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ellos se autoexaminaban y se preguntaban, Dios me dice que no provoque ira a mis hijos. ¿Es posible que yo haya provocado a ira a mis hijos? Y si lo hice, ¿por qué? Quizás he sido muy suave o quizás he sido muy duro o quizás les he modelado una vida cristiana contradictoria. Por ejemplo, digo una cosa y hago otra. Este autoexamen, el objeto que tiene es mirar nuestras fallas para corregirlo en la dependencia y sabiduría de Cristo. Y esta era, por llamarlo así, la metodología de los puritanos. Y siempre llegaban a buscar la sabiduría de Cristo en la palabra, porque es en él que están escondidos, y ustedes lo saben, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 3.
A través de ellos nosotros obtenemos un sentido de la grandeza, hermosura, exaltación del gran Dios trino y uno que adoramos. ¿Qué quiere decir esto? El único Dios que satisface, salva y trae verdadera paz a nuestras vidas es el Dios verdadero, tal y como Él se ha revelado. En la revelación completa de la Biblia allí podemos encontrar lo verdaderamente grande, hermoso, paciente, todopoderoso, cercano, incomprensible, lleno de gracia y verdad que Jehová de Dios de los ejércitos. Él es el único en su clase. Y no hay ser más excelso y maravilloso que Dios. Hermanos, este amor por nuestro Señor surge del conocimiento. Uno puede verse entusiasmado, tener sensaciones por algo que uno no conoce. Pero el amor solo se obtiene del conocimiento. Solo se obtiene del conocimiento. ¿Cómo puedo amar a Dios si no lo conozco? Y la otra idea sería, ¿cómo puedo no amar a Dios si ya lo conozco? Yo aquí, hermanos, les voy a leer, todos conocen este versículo, pero lo voy a leer porque es motivante para entender ese amor por nuestro Señor. Y son versículos exaltados por estos hermanos puritanos. Está en Romanos 11, versículo 33 al 36. Y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 4. También los puritanos exaltan la hermosura y perfección de la persona de Cristo y de su obra de salvación. Insisto, si ustedes se dan cuenta, mirar estas sendas antiguas es para mirar nuevamente las verdades de Perogrullo. Los puritanos ingleses nos pueden ayudar a quedar cada día más enamorados de nuestro Señor Jesucristo, de su gloria, de sus perfecciones. Y como ya dijimos, el amor es conocimiento, y el conocimiento de Cristo está en la palabra. Y en eso, permítame decirlo, los puritanos fueron especialistas. Es evidente que mientras más conozco a nuestro Señor Jesucristo, mi amor crecerá por Él. Miren, hay una frase que no sé si sea del todo afortunada, porque puede prestarse para, pero yo creo que ahí muestra ese amor, porque hace Thomas Goodwin, que es un ministro puritano, era congregacionalista, él dijo algo así como, si subiera a los cielos y encontrara que en ese momento Cristo no está allí, saldría de ahí inmediatamente, porque el cielo sería un infierno para mí sin Cristo. Es cierto que en esto, esta frase teológicamente no será perfecta, pero quiero mostrar ahí, en esta frase de este ministro, cómo su estudio y el conocimiento de Cristo lo lleva a ese amor. Amor por la persona de la Trinidad, que entregó su vida. Primero, entregó su divinidad para hacerse persona, para hacerse humano junto a nosotros. Y posteriormente entregó esa vida, derramó su sangre por cada uno de nosotros. 5.
el sentido de ver todas las cosas desde la perspectiva de la eternidad. ¿Qué querían decir con esto, de ver todas las cosas desde la perspectiva de la eternidad? Querían decir que lo importante no es quién prospera aquí en la tierra, sino quién prospera en los cielos. Y quien prospera en los cielos es porque ya empezó a prosperar en la tierra. Los tesoros que debemos hacer no son los de la tierra, sino los de los cielos, porque allí mora Cristo. Toda decisión en nuestra vida debe ser hecha con el pensamiento cómo esta decisión es beneficiosa para mi salvación. Yo puedo prosperar en la tierra, materialmente, pero no me voy a llevar ni un solo peso. Yo puedo prosperar en esta tierra espiritualmente. Y todo eso es prosperidad en el cielo. Ese trabajo que tengo que elegir, ¿me va a acercar más a Dios o me va a alejar de Dios? Esa persona que me gusta, ¿me acercará más a Dios porque caminará conmigo y en una misma fe y sintonía o me alejará de Dios? Y todo ese análisis y meditación lo tomaban nuestros hermanos puritanos, saturadas de mucha oración y acompañados de ayuno. Para finalizar, querido hermano, alguien pudiera señalar, pero estudiar los escritos y las vidas de los ministros puritanos ingleses no es poner nuestra mirada en los hombres y no en Cristo solamente, lo que sería una excelente pregunta. Y si no se la estuvieran haciendo, me llamaría la atención. Pero la respuesta es, solo los podemos imitar en todo y en cuanto ellos sean imitadores de Cristo. Miren, Pablo dijo en 1 Corintios 11:1 lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí. Y Pablo se refirió después a unos imitadores de él, cuando se refiere a los tesalonicenses, y dice, porque vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, imítenme, pero mismo Pablo después exalta lo que están haciendo los tesalonicenses porque son imitadores de él y del Señor, guiados por el Espíritu Santo y en medio de gran tribulación. El llamado de nosotros en nuestros días de tanta confusión moral. Ni siquiera me voy a detener en tanta confusión doctrinal, sino que me voy a detener en tanta confusión moral. Cuando a lo malo hoy se le dice bueno. Y en esto voy a insistir en un ejemplo, porque me parece tan gráfico. Hoy día, abortar un hijo no solo es bueno. Hemos escuchado que es un derecho humano. En estos días de tanta confusión moral, detengámonos, miremos y preguntemos por las sendas antiguas. Miremos y estudiemos, como esos viejos cristianos y buenos cristianos entendieron alguna vez y aplicaron la palabra de Dios. Y veremos que estos puritanos ingleses pueden ser una guía, no perfecta, pero rica en sabiduría, que tanto la iglesia, que tanto usted como yo necesitamos. Y a veces, discúlpenme la palabra, pero creo que la necesitamos desesperadamente. Preparémonos, leamos
y abramos nuestros corazones para aprender.